Bueno, soy Patricia Peña Herrera y soy ecuatoriana de origen de la sierra, aunque mis abuelos son sáchilas. Y he estado ya viviendo en la Amazonía desde el año 2000, o sea, desde hace ya 25 años, compartiendo mi vida con las comunidades indígenas de diferentes regiones de la Amazonía. Y actualmente estoy apoyando procesos de educación propia en las comunidades del norte de la Amazonía, de la provincia de Sucumbíos. Son las nacionalidades Yecopay, la nacionalidad Cofán y la nacionalidad Guarani, que tiene un territorio muy grande que va desde el centro de la Amazonía hacia el norte de la Amazonía. Y mi trabajo, bueno, soy pedagoga de profesión y mi trabajo ha sido el de reflexionar a fondo como la situación de la educación en las comunidades, en las familias y en los territorios, los impactos de la educación que ellos han tenido hasta ahora y apuntalar, digamos, de alguna manera el proceso de cambio que ellos han requerido. Bueno, la organización Amazon Frontline surge de la mano con la organización Alianza Seibo, que es una organización de 4 nacionalidades indígenas, las que mencioné, más la nacionalidad Siona. Y hace 10 años surgen las 2 organizaciones para instalarse de manera más territorial en la zona de la frontera norte, considerando los problemas y los impactos que generan el extractivismo del petróleo en la zona de la frontera norte, y se empieza a atender también necesidades de salud básicas como es el agua saludable, la luz solar, y con estos programas de atención social empieza la organización Amazon Frontline a conocer los territorios de estas nacionalidades. Con el tiempo encuentran que no solamente hay problemas básicos de salud y de comunidad, sino que también hay problemas sociales, culturales y también territoriales. Entonces se va posicionando tanto una organización como la otra, se van definiendo como organizaciones que conservan el territorio, los recursos, la cultura y los bienes naturales de sus territorios. Nosotros como parte de la organización Guarani de Pastaza y luego años más tarde como parte de la Alianza Seibo, empezamos a hacer unos diagnósticos sociales, económicos, culturales de la situación de la juventud y de la niñez en las comunidades. Hicimos como un diagnóstico muy integral, muy completo, y ahí encontramos algunos elementos que luego los hemos podido ir como confrontando y también dando sentido en la convivencia con las comunidades. Y las razones, podría decir que no hay una sola, pero que se generan en torno a un proceso de pérdida cultural y espiritual que va siendo cada día más profunda. Empieza en el contacto, digamos que en cada nacionalidad tiene una historia diferente en cuanto al tiempo. En la nacionalidad Guarani es el más reciente, tal vez hace unos 50 años recién están en pleno contacto. Y en las nacionalidades del norte, como los Cofán, los Siona y los Yecopay, empieza hace más de unos 100 años. Pero estos procesos de contacto, que han sido muy traumáticos, han sido realizados a través de la educación, también de la religión, también de las intervenciones del Estado, de las relaciones del petróleo y de la empresa petrolera con las comunidades, y todos estos actores que han estado en sus territorios han intervenido muy abruptamente y muy traumáticamente en su cultura, en sus costumbres, en su espiritualidad, en su manera de vivir, en comunidad y en familia, y han roto mucho ese tejido espiritual y también cultural y de lazos familiares, que era lo que contenía y daba sentido antiguamente su vida.
Quienes tenían las normas, el orden de la vida, el orden de la jerarquía de la vida, eran los abuelos, las abuelas, los ancianos, los sabios, y eso poco a poco se fue presionando para que haya un reemplazo y que quien eduque a los niños sean los profesores, que ya eran jóvenes, que separar la educación, todo el proceso educativo del proceso familiar y comunitario. Entonces las nuevas generaciones de niños y niñas que luego ya fueron jóvenes se criaron sin la sabiduría, la jerarquía, el orden establecido por los sabios y por los abuelos y abuelas. Y eso fue creando un vacío espiritual, un vacío cultural, un vacío de identidad también. Y ese vacío ha sido llenado por compensaciones que vienen del internet, que vienen de todos estos flujos comunicacionales mundiales, que son absorbidos sin discernir, sino que son absorbidos como en una manera de alienación más que de conciencia de lo que está viniendo de afuera. Entonces todo eso genera bastantes problemas y vacíos de identidad. Y esos vacíos de identidad a veces son llenados también por estos problemas que le llamamos de adicciones. Adicciones al alcohol, al internet mismo, que se ha vuelto uno de los problemas más graves. Tan grave como el alcohol, diría yo que es la adicción a las redes sociales. Y esto crea cada vez más una enajenación de su propio ser. Tanto las adicciones al alcohol, a la droga, a la violencia intrafamiliar, al desahogo a través de un montón de actividades sociales que no tienen que ver con sus actividades sociales culturales. Y también a que la reproducción de sus valores sociales antiguos, de su orden social antiguo, está como muy fracturada, muy rota en el camino de crianza y de crecimiento. En el proceso de fortalecimiento, digamos, luego de los diagnósticos se vio como muy necesario de parte de las tres nacionalidades, aunque los guaraníes siempre han abierto como la brecha, el camino de la experiencia. Ellos han sido los que primero han tomado la decisión, los que primero han querido plantearse la revitalización cultural, y esto nos ha dado una experiencia sobre la cual reflexionar para que con las nacionalidades del norte los caminos sean más directos y no demos como tantas pruebas. Entonces, lo primero que se planteó la nacionalidad guaraní fue el cambio de la educación. Ellos identificaron claramente que uno de los problemas más graves que estaba sucediendo era la separación de la educación escolar académica de la educación comunitaria, cultural y territorial. Entonces hicieron un fuerte trabajo para reflexionar y deconstruir esa educación que estaba siendo llevada a cabo ya por lo menos unas 4 o 5 generaciones de jóvenes. Y hicieron un análisis muy detallado del modelo educativo que tenían hasta el momento. En ese diagnóstico identificaron, por ejemplo, que habían vivido maltrato y discriminación, a pesar de que era supuestamente una educación que le ofrecía el Estado ecuatoriano basada en derechos constitucionales, de igualdad, de respeto al ser y a las culturas, a la plurinacionalidad. A pesar de eso, estaban siendo maltratados y discriminados en las escuelas. Los profesores eran mestizos o eran quichuas, como con un grado de superioridad sobre los guaraní. Y empezaron toda la educación con una base de maltrato, que partían de que la nacionalidad guaraní tenía que civilizarse. Entonces fue una educación civilizadora que produjo muchas rupturas a nivel cultural. Incluso se negó el habla de su propio idioma durante bastantes años. Así como les vistieron, digamos, porque ellos eran semidesnudos hasta hace unos 30 años. Entonces la educación produjo también la uniformidad de la ropa, el no uso del idioma guauterero,
el no uso de las prácticas culturales, sino como la homogeneización de la vida también cultural. Entonces, se parte de esa discriminación y de ese maltrato, y maltrato físico también. En las escuelas había violencia, había profesores y profesoras que maltrataban a los niños con golpes, con castigos físicos, con castigos humillantes de avergonzarles, por ejemplo, frente a los otros niños. Entonces, cuando encontraron todos estos elementos, ellos se plantearon empezar con un cambio de la educación, y por eso le llaman educación propia, porque no es solamente la intercultural bilingüe que viene del Estado con todo esto que les cuento y les menciono porque es importante, sino que se plantearon cómo volver al tejido social, cómo volver a que sea la comunidad, la familia, los mayores, las mayoras y los profesores y el Estado a tejer una sola forma de educar a los niños y niñas guaraní, pero en donde esté presente de nuevo la familia como responsable de la educación de los niños. Entonces, ese proceso de elaboración de un nuevo modelo, que significa también como una decolonización en el pensamiento y en la filosofía de educar, es lo que se ha hecho durante todos estos 5 años. Finalmente, la nacionalidad guaraní en el presente ya cuenta con un nuevo modelo de educación que se llama educación propia, y también cuenta con una nueva pedagogía que es basada en su cultura, básicamente en la cultura que dictan sus abuelos y sus abuelas de cómo se educaban antes de todo, en una selva maravillosa, en un territorio lleno de bienes naturales, de alimentos, de carne, de proteínas, de vegetales, de todo tipo de bienes, para que la educación de los niños sea, en primer lugar, esto del fortalecimiento de sus sabidurías y su cultura, pero también sea una educación que les sirva para vivir en su territorio. O sea, una educación que continúe con las prácticas de la pesca, con las prácticas de la cacería, de la chacra, de la vida en comunidad. Porque ¿qué se hace con un guaraní que después, a los 18 años, ya no sabe sobrevivir en la selva? Le toca salir a la ciudad o transformar la vida de la comunidad. Entonces, todo eso se ha vuelto a tejer en su educación propia. Ahora, ¿cómo llegamos hasta el tema espiritual? Es tal vez el tema menos visible, pero más importante, porque con el tiempo también nos damos cuenta de que no es suficiente la recuperación de las prácticas culturales, por ejemplo, la práctica de la chacra, la práctica de la cacería, la práctica de la pesca, la práctica de las ceremonias propias, sino que es necesario que todo eso tenga un sentido espiritual, que es lo que siempre ha tenido para los abuelos y las abuelas. O sea, el cultivo de la yuca está acompañado de una espiritualidad, el cultivo o la elaboración de su bebida principal, que es la chucula, está acompañada también de su espiritualidad, de cómo hacer, de cómo encontrar la alianza con los espíritus que producen que esa bebida sea favorable y beneficiosa para los niños y para los mayores. Entonces, ahí encontramos como que llegamos a un punto difícil de resolver si es que no se abre, si es que no se conecta de nuevo toda esa vida espiritual. Y es así como llegamos también acá a la relación con el taquihuasi, sintiendo que la recuperación, la reparación de todos esos saberes espirituales requiere como una sanación también de todo lo anterior que he mencionado. Todos esos traumas, todas esas heridas que se han creado en las 3 nacionalidades, producto de todo este proceso civilizatorio mal realizado, requiere también de una sanación comunitaria, colectiva, pero también individual, porque ya existimos las personas, no solamente existe la comunidad, la familia y el territorio, sino también los individuos, las mujeres y los hombres, con bastantes heridas, con bastantes dolores, con bastantes malos tratos.
Y para cualquier cambio que ellos se quieran proponer sobre la educación, requería de nuevos líderes, de nuevos docentes, de nuevos estudiantes, de nuevas visiones de seres humanos que puedan integrar lo que son de raíz, lo que son de sus ancestros, lo que viene desde milenios hacia acá, pero también requiere de las personas que somos ahora, de las personas que estamos en este siglo con el internet todos los días, con estudios todos los días, con trabajo, con necesidad de dinero, con necesidad de comprar cosas, y que esos dos momentos de la historia que se unen en cada persona, en cada joven, hombre y mujer que hemos venido al seminario, tenga como esa sanación de raíz para poder tener un florecimiento distinto. Sí, el proceso de enajenación ha sido tan drástico que a través de la religión evangélica básicamente se ha vivido como una prohibición, una confrontación entre lo que es bueno, lo que viene de Dios, lo que viene de las bendiciones de Dios, y lo que es malo y que viene del demonio, que viene de Satanás. Ha sido así de drástica la visión de las religiones, ¿no? Y especialmente de la religión evangélica, ¿no? Que ha puesto como en blanco y negro todo lo que viene de la cultura. Y parte de lo que viene de la cultura es justamente esta relación con las plantas y la relación con el yagé, la relación con todo el sistema de salud que tenía cada nacionalidad. Lo han puesto de esta manera, yo creo que porque para las personas del mundo de Occidente se volvía muy difícil de controlar esta parte espiritual del manejo de las plantas y la sabiduría de la selva. Yo creo que para todo lo que significó, digamos, para todos aquellos que quisieron emprender estos procesos de colonización a nivel material, pero también espiritual, se volvió inmanejable el mundo de la espiritualidad y de las plantas y de los seres invisibles para ellos también. Inaprehensible, fuera de dominio, fuera de control. Entonces la única manera que encontraron de controlar esta parte de la vivencia con las plantas y con la espiritualidad de las plantas fue prohibiendo de manera radical, y las prohibiciones tuvieron que tener una carga espiritual del mismo peso que lo otro, porque si no, nunca lo hubieran logrado. Si no, decían que todo lo que viene de las plantas y de la espiritualidad y de la práctica espiritual de las plantas es oscuro, negativo, del demonio, nunca hubieran logrado desterrar eso de los territorios, porque la presencia ha sido siempre muy fuerte y hasta ahora lo es, pero es de una manera silenciosa, de una manera tapada. Nadie le cuenta al otro que sí toma yagé, nadie le cuenta al otro que sí toma plantas, sino que todo el mundo dice, no, yo ya no tomo nada. Incluso los papás de estos jóvenes sí sabemos que toman, pero no lo comparten como una cosa buena, sino que lo utilizan como una alternativa a tantos males que viven y enfermedades, pero sin contarle al otro que lo están haciendo. Entonces, sí ha habido como la dificultad de encontrar en sus mismos territorios sabios y sabias que puedan acompañar y puedan apoyar este proceso de recuperación. Incluso la práctica de los curanderos está algo deteriorada, digamos, algo debilitada, porque yo pensaría que un curandero que tiene una raíz cultural, social y territorial y no lo puede compartir con la gente abiertamente, empieza como a retroceder en su sabiduría y a debilitarse en su sabiduría. Yo sentiría que los curanderos comunitarios tienen que tener una vida comunitaria y tienen que tener una vida social rica, de poder compartir su sabiduría y enriquecerse por la retribución de la comunidad y por el reconocimiento y el agradecimiento de la comunidad, porque son dones que vienen de Dios, ¿no es cierto? Entonces, si esto no se puede volver comunitario y recibir desde la comunidad hacia el curandero, esta relación es como que se va debilitando.
Eso es un poco lo que yo veo que ha pasado también. Nosotros sí hemos pedido ayuda a los curanderos y a los sabios de cada territorio para este proceso de revitalización cultural y espiritual, pero hemos encontrado que hay como un límite también del ejercicio de sus sabidurías y mucha crítica. O sea, cuando alguno de los sabios decide apoyar el proceso, los otros deciden criticarle y entonces ellos retroceden, se debilitan. Y es por eso que hemos venido también a Taquihuasi, que está como fuera de todo ese contexto difícil, de todo ese contexto conflictivo, y más bien solamente nos ofrece como la seguridad, la realización de las prácticas bien hechas, la realización de las ceremonias con una ritualidad, con una claridad y una transparencia que son muy fuertes, y que esa es la experiencia que hemos querido ofrecer a todos los jóvenes y a las mujeres también. El decir, miren, sí se puede hacer todas estas prácticas culturales y toda esta vida espiritual puede existir con fuerza, pero si está hecha con este orden, con el orden de la vida, con el orden de la salud, con transparencia, con rectitud, y que sean procesos hechos desde el principio hasta el final, con un orden y con una lógica que está dentro de la sabiduría amazónica. En cambio, yo diría que allá hemos perdido un poco esos elementos, que no hemos encontrado hasta ahora quien nos ofrezca como esos procesos de sanación, esos procesos de toma de plantas con esa rigurosidad de la medicina amazónica, sino que se han olvidado, se han perdido mucho en el camino, se saltan pasos, se saltan procedimientos, omiten reglas en las ceremonias, olvidan parte de las ceremonias y los resultados a veces no son los mejores. Entonces hemos querido que las lideresas mujeres y también los jóvenes que van a ser líderes o que ya son, se reconecten con lo que fue la medicina propia, la salud propia, para que puedan llevar una experiencia transformadora y tan positiva, que puedan llevar así como el regalo que cada una de las personas hemos recibido aquí, lo puedan trasladar a su comunidad y comunicar. Sí se puede hacer algo bien hecho, sí se puede hacer algo saludable, sí se puede construir la salud propia desde el bien y no desde la confusión. Y sí se puede hacer un camino de recuperación cultural y espiritual desde esta manera muy sencilla y del quehacer todos los días. Entonces eso es un poco lo que hemos querido también encontrar en esta relación con el Taquihuasi.